Bueno, les quería mostrar esos dos videos por dos razones. La razón más importante es porque los hicimos durante la escuela. En el grupo de video viral que yo dirijo, ese es el tipo de video que nosotros hacemos. Pero la otra cosa es que demuestra unos puntos que son muy claves para nosotros en la escuela. En el primer video, Barrido de la Risa, narra una historia de uno de nuestros profesores, Iván Marovic. A veces cuenta con su experiencia en el movimiento en contra de Milosevic en Serbia. Pero el punto ahí es el barril. El barril que hace dos cosas a la vez. Por un lado, es una táctica creativa muy importante para intentar hacer crecer su lucha. Pero el barril mismo está comunicando algo. Es decir, que él cuenta, más allá de este video, que estaban muy desgastados de tener marchas. Y las marchas siempre son una táctica muy abusada. Y tenía que ser otra cosa que realmente hiciera que su movimiento creciera y que se comunicara en la esencia de su movimiento. Entonces, ese barril tiene dos cosas. Para el movimiento tiene un valor táctico, pero también está comunicando la lucha en sí. Y en el segundo video, lo de Oscar, de la Guerra del Lago, de Oscar Olivera, las banderas y las barricadas están haciendo la misma cosa. O sea, de forma muy práctica pusieron las barricadas para que las autoridades, para que sus policías no avanzaran. O sea, es decir, nosotros estamos tomando el control de esta ciudad. Pero también es muy importante lo que dice, de que en qué consistían esas barricadas. Las sillas de ruedas, las muletas, objetos muy personales, comunicaban quién estaba en lucha y que eran objetos de la vida diaria que estaban defendiendo porque precisamente estaban defendiendo sus vidas mismas. Entonces, cuando yo decidí dejar de hacer documentales de formato largo, no solamente era para comunicar de una manera diferente los movimientos, también me interesaba hacer videos que podrían funcionar como esa barrera, que podrían funcionar como esa barricada, es decir, que tendrían algún valor táctico dentro del movimiento, a la misma vez comunicar eso. Porque lo que más me dejaba un sentido hueco adentro era producir producto sobre una lucha que nada más era visto y desechado y no incidía para nada en la trayectoria de esa lucha. Entonces, bueno, la pregunta más grande es, teniendo pocos recursos, ¿cómo podemos hacer medios que ayuden a las luchas? ¿Y cómo adaptarnos a las diferentes etapas de una lucha? Eso es lo que estudiamos en la escuela. Y yo me dedico a buscar siempre nuevas formas de viralizar el mensaje. Es un poco como una historia de David contra Goliat. La idea es cómo hacer una historia con pocos recursos que tenga resonancia mucho más allá de lo que tú tienes a tu alcance. El año pasado, yo estaba muy cansado de un debate muy empobrecido acerca de la reforma energética y ambos lados estaban usando discursos muy huecos, con poca profundidad, y no había mucho debate profundo sobre el tema. A la misma vez, yo estaba leyendo artículos en inglés escritos por gente como el ex embajador de Estados Unidos en México, Antonio Garza, hablando de cómo en realidad esa reforma se trataba más que nada de la introducción de una técnica para extraer gas que se llama fractura hidráulica o fracking. Y yo me puse a pensar, bueno, van a votar en pocas semanas sobre ese tema. ¿Cómo podemos dejar que la gente sepa de que no solamente es el nacionalismo contra ideas del progreso, se trata de algo muy a flor de piel, de que va a afectar la salud de millones de mexicanos? Entonces, con algunos participantes de la Escuela de Periodismo Práctico del año pasado, nos juntamos y escribimos un guión para hacer un video que se llama Frac You México. Y también tenemos otras personas aquí en la audiencia que
participaron en la producción, gente desde facultades de escuela. Y la idea de este video era sencillo, pues inventamos un personaje falso que se llama Joseph T. Hodo en inglés, o Joe T. Hodo, y hicimos un video acerca del fracking. Él era el amante del fracking, un petrolero tejano, y se salió de sus manos y se hizo súper viral. Y con otros alumnos de la escuela hicimos un diagnóstico, y antes de que salió ese video, en todo el año 2013, en todas las publicaciones grandes del país había como 11 reportajes sobre el fracking. Y después de nuestro video, en los 20 días que quedaban en el año, había como 63 o 64. Y se voló por muchas partes. No sé, ¿alguien aquí ha visto ese video de Fracking México? Sí. Entonces, se dio en muchas partes. Entonces, la idea era seguir volando ese video en lugares en donde realmente podría tener una diferencia. Entonces, este año cambiamos la estrategia y hemos llevado el video a comunidades donde están organizando sus comunidades para oponer el fracking a nivel local, porque ya más o menos es una causa perdida a nivel federal. Pero también nos llegó una oportunidad muy interesante hace un par de semanas que nos llamaron y invitaron a Joe T. Hodo, la persona ficticia, a Milenio TV. Entonces, les quería mostrar algo que hicimos la semana pasada, que da como que otra idea de cómo hacer que un video se vuelva viral. Las colinas están vivas con el sonido del futuro energético de México. Los científicos dicen que el futuro energético de este mundo ya no es el petróleo y por supuesto no es la luz solar, es el gas natural y México está en el cuarto lugar en el mundo de reservas de gas. El problema es que ustedes no saben sacarla de la tierra. Nosotros en los Estados Unidos utilizamos la fractura hidráulica o fracking para sacar el gas de la tierra. ¿Ustedes saben qué es eso? Mexicanas y mexicanos, bienvenidos a FracU, una institución gratuita y libre en donde usted puede enterarse de cómo vamos a sacar su gas de la tierra, llevarla a nuestro país y dejar mucho a cambio. De nada, yo me llamo Joseph T. Hodo, pero en Spanish me llamo Joe T. Hodo. ¿Usted por casualidad sabe qué es la fractura hidráulica? No. ¿O el fracking? No. ¿Usted sabe qué es esto? ¿Un coco? Un coco es duro arriba, pero abajo hay mucho que. Agua. Es lo mismo con esta tierra, México. Milenio Noticias en FM23H. Quédese, además información en Milenio todo el tiempo. Buenas noches. Bueno, un virus lo que hace es que se mete en otro organismo y se alimenta de ese organismo y lo manipula a su antojo. Y eso es un poco nuestra parte de la estrategia, ¿no? Yo estoy muy comprometido a esa lucha en contra del fracking y apenas comienza. El panorama legal es muy difícil que se cambie, pero hay grupos que se están organizando a nivel local. Y precisamente una estrategia de viralizar un video no es solamente conseguir como 1 millón de visitas en YouTube, también es meterse por debajo de otros organismos y cambiar su discurso. Es decir, que Milenio es uno de los periódicos más aliados en su línea editorial por el PRI. Y aquí hasta yo era el derechista y el conductor estaba hablando mal del fracking. Entonces, la idea ahí es como que es darle un giro y manipular al otro medio para convertirte en ventríloco y convertir el medio en un títere que diga lo que tú quieres que diga, ¿no? Entonces es un poco la idea de hacer los medios de esa manera, ¿no? Y lo que hacemos en el grupo no solamente es producir los videos, pero desde el momento de que se planean los videos, planeamos una estrategia de difusión y de viralización, ¿no? Ahora, quería pasar el micrófono a mis compañeros que platiquen un poco sobre cómo fue su experiencia en la escuela y qué hicieron ahí. Bueno, yo como ya saben soy Adrián Blanc y Chen, y bueno,
Pues mi experiencia con Narconews, ¿no? Fue como lo primero con lo que me topé antes de entrar a la escuela de periodismo. Fue cuando tuvimos un triste acontecimiento, la situación con Rusto, nuestro compañero Roberto, y bueno, Narconews me dio un espacio para poder hacer un texto donde más o menos se le regresaba a nuestro amigo su estado de persona no culpable por lo que le había sucedido, ¿no? Después de esto, pues muy amablemente Ali y Gregory me invitaron a llenar mi solicitud de 12 cuartillas, que acabaron siendo como 30, porque claro, no son preguntas abiertas, pero vale mucho la pena llenarla. Y bueno, me aceptaron en la escuela. Y bueno, yo que había pensado que iba a estar así como haciendo videos, porque es lo que yo había dicho que me gustaba hacer y en lo que ya tenía conocimientos, pues me lanzaron justo al lugar en donde menos sabía, que me pareció muy interesante porque pues, precisamente era la herramienta que yo necesitaba en vez de la que ya tenía, ¿no? Que fue la parte de la investigación. Entonces a mí me pusieron a investigar. Y bueno, la parte del funcionamiento de la escuela es que también tengas pues a la mano las herramientas que necesitas para generar un artículo pues consistente, ¿no? Entonces, bueno, lo que nosotros tuvimos que hacer fue a una de estas personas que fueron de alguna manera los profesores de la escuela, quienes nos dieron las conferencias y nos hablaron sobre sus propias luchas. Con ellos trabajábamos directamente para poder generar un archivo más como fidedigno y desde pues, como un primer centro de información, ¿no? O sea, no era que fuéramos nada más a buscar internet y a ver qué, sino que tenías como directamente el diálogo con ese individuo y él pues podía contarte todo desde primera instancia, ¿no? Que me parece súper importante. El trabajo que yo tuve que hacer fue justamente sobre Óscar Olivera, La Guerra del Agua. Fue muy interesante porque pues, uno puede aproximarse al individuo en su profundidad, ¿no? No nada más así como superficialmente, además de estar pues, conviviendo con él todos los días y oír sus pláticas y el conocimiento que nos transmitía, pues también podíamos en la hora de la comida o en nuestros recesos o lo que fuera, practicar esta parte donde pues dialogas y interrogas, ¿no? Y como generas un diálogo un poco más profesional para saber la información que necesitas para poder escribir un buen artículo, ¿no? Entonces, bueno, Óscar, que es una bellísima persona, yo quería como que tratar de involucrar la parte más íntima de un individuo y por lo cual ese individuo puede llegar a luchar por algo, ¿no? Entonces yo pues me interesó como más investigar sobre su vida, su infancia, ¿no? Por qué él tenía ese interés por el agua, por qué él tenía algo que lo movió al grado de pues, tratar de organizar algo mucho más grande. Y pues la experiencia fue magnífica, entender por qué, o sea, todo lo que de alguna manera él también había pasado en su vida le había hecho volverse una persona que luchara por lo que él pues desde chico luchó, ¿no? Entonces, o que le costó mucho trabajo tenerlo, ¿no? Como el agua, que cuando era niño él tenía que caminar y caminar para llenar sus cubetas de agua, ¿no? Y de repente pues sí dices, claro, ¿no? O sea, todos deberíamos de tratar de involucrar también nuestras perspectivas en nuestros proyectos, ¿no? Desde mucho más atrás. Y bueno, pues principalmente, bueno, también pueden ver el artículo en Narconews, pero yo quiero compartir también esta parte donde cuando uno forma parte de Narconews también se vuelve de alguna manera un periodista en el lugar en el que está, ¿no? Claro, falta tener un buen tema y un buen artículo para que sea obviamente publicado, pero eso es muy interesante también, cómo se genera una red de individuos que va creciendo también cada año con los estudiantes nuevos y con la gente que se interesa por eso y que pueden seguir desde su trinchera, ¿no?
pues produciendo estos textos o esta información para los demás, ¿no? O sea que tú puedes estar en Timbuktu, pero pues ya tienes este contacto, ya eres parte de esta red y ya puedes de repente decir, oye, Jordano, tengo esta noticia, me parece importante por esto y esto, y seguir siempre como siendo parte como de esta misma red, ¿no? Que me parece muy interesante porque pues quiere decir que todos formamos parte también de como de la, o sea que todos en realidad podemos informar a los otros, ¿no? Sobre lo que acontece en nuestras pequeñas comunidades o así, y de tal manera generar nuestros propios medios para pues, saber un poco más sobre las circunstancias en cada localidad o así, ¿no? Eso me parece una estructura muy importante que podría duplicarse y pues ser bastante funcional, ¿no? Sí, creo que eso sería lo que tengo que decir. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, al final vamos a abrir el piso a preguntas y comentarios. Entonces, ¿sigue? Bueno, yo me llamo Abril Dávila, estudié periodismo en CEU, en Políticas y Sociales. Actualmente trabajo en el Instituto Morelense de Radio y Televisión, en el área de radio. Programo la música de la estación, las 24 horas. Y además hago un poco de locución y bueno. Y me enteré ya trabajando acá, voy a cumplir un año trabajando por acá en Morelos. Nunca me he dedicado específicamente al periodismo, en realidad en la facultad me decepcioné un poco de la carrera, en el sentido de que todo el mundo decía que si no tenías palancas, que si venías con la idea de cambiar el mundo, pues que eso no iba a pasar, ¿no? Entonces eso fue gradualmente por varios años y decidí tomar otros caminos y empecé a especializarme más en radio y dejé el periodismo de lado pese a que me interesaba realmente hacer algo a partir de eso. Después me he especializado en eso y me ha ido bien, pero alguien me mandó la convocatoria de Narco News, yo no sabía ni que existía. Empecé a leer de qué se trataba el proyecto, quiénes lo integraban, descubrí a Gringollo, luego me di cuenta que no solo era Gringollo de México, sino también de Cuernavaca y fue pues, una buena coincidencia. Y hice este ejercicio de llenar la solicitud de 12 páginas, que fue todo, o sea, es que todo empieza desde ahí, ¿no? Mucha gente, incluso amigos en el trabajo que conocían el proyecto que les platiqué, me dijeron que habían tratado de entrar, pero pues que habían visto 12 páginas y que no, pues que ya mejor ahí luego veían. Y ya no lo hicieron, entonces yo dije, bueno, voy a regalarme este ejercicio. Una, porque es lo que me interesa en la vida, porque lo dejé de lado y porque además en mi familia pasó una circunstancia súper trágica y radical que nunca esperé y pues manejada de mala manera en los medios y en muchos sentidos. O sea, me enfrenté con muchos aspectos que en este país están mal, que yo ya sabía que estaban mal, pero además vivirlos de esa manera pues es otro rollo y puedes hacer dos cosas o varias, tirarte de un puente, no sé, tenía muchas opciones, pero afortunadamente una de esas era llenar la solicitud de Narco News y fue lo que hice. Y pues me aceptaron por alguna razón y pues bueno, ir a la escuela vale la pena por muchos sentidos. Uno duda en si tiene la capacidad de asistir a eso y poder aportar algo en este espacio, pero vale la pena solo por el tipo de gente que conoces. Si no tienes de nacimiento o por experiencia propia claro en qué vas a encaminar tu vida, es decir, no tienes una lucha social clara en la cual te quieres incluir, porque por ejemplo uno cuando vive en el DF hay tantas cosas que a veces incluirse, te enteras de todo, pero a la hora de hacer una acción concreta es un poco complejo. Entonces al entrar a la escuela, a mí lo que me pasó entre como una observadora y una escucha, con ganas de aprender todo lo que se pudiera, y pasó algo muy bonito que es visibilizar que las luchas sociales tienen momentos de éxito, que eso creo que casi no se sabe en los medios o pues se minimiza. Eso fue un aprendizaje súper valioso y además que esta lucha es por varios pasos, no se lucha un momento y ahí se acaba, sino es una lucha continua y que uno no está solo. Bueno, aprendí muchas cosas y además que aunque yo no tuviera una lucha clara o la estoy empezando,
podía adherirme mientras a la experiencia de mis otros compañeros, por ejemplo, aprender de la experiencia de Óscar Olivera en Cochabamba. Bueno, así, diferentes casos aquí. Hubo una compañera que es Frente Juvenil en Defensa de Tepoztlán, por ejemplo, involucrarme más con esa problemática, enterarme. Y en esta red que comentaba, pues incluirnos en esas redes y hacer acciones concretas por mejorar. Eso es una de las cosas valiosas que aprendí. Ahora, aplicándolo en el medio donde estoy, acabamos de hacer un reportaje radiofónico, un ejercicio que no había hecho, rescatando un taller de narrativa y poesía con internas de Atlacholoaya, que va a salir próximamente. Entonces, rescatando todo el aprendizaje que tuve en la escuela y con la gente que tengo la fortuna de trabajar, hicimos este reportaje que saldrá. Y es decir, lo que se aprende ahí, aunque uno no participe directamente en la página de Narconews o con el equipo, son semillas que se siembran para cada uno desde su trinchera, hacer trabajos concretos que sirvan para algo y que uno tenga esa posibilidad de ver y que no haya intermediarios. Bueno, eso creo que es lo que me dejó. Gracias, Amelia. Ahora, Antonio, nos va a mostrar también algo, ¿no? ¿Cómo? Okay. Lo vas a ir narrando de qué se trata. Bueno, yo soy Antonio Hernández, soy exalumno de esta facultad. Yo me dedico a hacer reportaje de bodas. Y bueno, yo fui a la escuela de periodismo porque yo entré a esta escuela queriendo ser fotoreportero. Hago mucha foto de calle. Y en la escuela fui a aprender algo que no había conocido antes, que es conocer experiencias de personas que son exitosas en lo que hacen. En la escuela me ayudó mucho un juego de roles que hacemos para como identificar los problemas de un movimiento social, de una marcha. Y bueno, les mostramos el video y después me dejan comentarles lo que sucede y de qué manera me... El trabajo para el bien de todos. Siempre del periodismo auténtico es retomar la parte de la esperanza, no falsa, pero tomando las cosas que ya existen y dándole un giro para que haya ánimos de seguir, y eso es muy importante. Bueno, eso es una buena transición de los últimos dos videos que les voy a pasar antes de abrir la mesa las preguntas. Otro tema precisamente difícil que hemos cubierto en Narconews obviamente es la guerra contra las drogas, y hace unos años en la escuela hicimos un video en colaboración de un grupo de integrantes del Movimiento por la Paz, con Justicia y Dignidad, precisamente con un señor que se llama Melchor, y juntos tuvimos una idea de cómo hacer igual una comedia que hace sátira de la forma en que los periodistas, en este caso extranjeros, cubren a los movimientos. Welcome to this week's edition of Foreigner Watch. Es una línea muy delgada, obviamente, mezclar la sátira y cosas muy trágicas, pero nosotros somos muy fieles de la convicción de que las historias trágicas no invitan a la acción. Cuando la intensidad de la vida, que muchas veces es trágica, se mezcla con la alegría y una convicción de ver las cosas, ver las posibilidades de cómo podemos ver un mundo mejor, eso sí invita a la lucha. Y por eso nosotros utilizamos la comedia aún cuando estamos tratando temas muy serios. En este caso fue muy interesante colaborar con Melchor, que sigue siendo un amigo de nosotros, y que se acercó a nosotros porque él precisamente estaba cansado de ver los retratos del movimiento que él participaba, tratado con una dosis de igual de pesado de lo que él de por sí estaba viviendo.
Les comento nada más rápido que también uno de los objetivos es que cuando la gente vea cosas difíciles, cuando la gente vea la comedia, están atraídos a nuestro sitio y así, por ejemplo, vean trabajos de investigación más de profundidad. Tenemos una persona que se llama Bill Conroy que por años y años ha investigado todas las cosas detrás de la guerra de las drogas. Entonces, durante el sexenio de Calderón hacíamos parodias 2 o 3 veces al año y eso sí atraía a la gente al sitio para leer más de fondo acerca de qué estaba pasando de verdad detrás de la guerra de las drogas. Y vamos a cerrar con un video que también hicimos en la escuela del año 2012 que está basado sobre varios retratos, varias cosas que pasó en la vida real durante la caravana del movimiento por la paz, justicia y vida. Esta es María. Un día su hijo Juan no llegó a... Bueno, este video, o sea, que es así como un poco más tierno, ¿no? Pareciera, y pareciera también así como casi que irreal, ¿no? Pues yo, por ejemplo, me tocó conocer el año pasado a un individuo, Gusta Jack, que él, pues en Sudáfrica, fue uno de los organizadores que inició, digamos, la guerra contra el apartheid. Y pues él nos cuenta que al inicio, o sea, donde se reunían en el estadio, eran 10 personas, ¿no? O sea, 10. Y después pudimos ver también un documental más adelante sobre Custa, en donde en realidad pues está ya con tanta gente que pues, no se puede contar, ¿no? O sea, que realmente hay que tener paciencia, un seguimiento, ¿no? O sea, pero pues este tipo de situaciones sí son reales, ¿no? O sea, sí empieza una persona sola y acaba llena de gente a un lado, ¿no? Y siempre y cuando como también haya una constancia, ¿no? Es lo que quería decir. Pues muchas gracias a mis compañeros por dar su palabra y también quiero mencionar pues muchas gracias a la Facultad de Artes de la UAM. Da un apoyo logístico a la escuela y estamos muy agradecidos y esperemos seguir con esa relación. Y en este evento la Secretaría de Extensión hizo mucho trabajo de difusión y por lo tanto están difundiendo el trabajo que estamos haciendo en la escuela. Y qué maravilla tener pues ustedes ya pues este nuevo departamento de la facultad. No veo a los chavos que se dan el sonido de audio, pero muchas gracias. Ahí está bien. Ahora si hay preguntas o comentarios para alguien que está aquí, nos dará mucho gusto contestarlas. Yo te felicito por tu trabajo. Creo que sí tiene un trasfondo bastante importante, a tal grado de que está rayando, yo creo que en la censura, aunque ahorita ya vivimos otros tiempos donde ya no es tan fácil censurar a los grupos, pero yo creo que si esto se iba a presentar en otras décadas, a lo mejor sí pudiera haber sido censurado, creo yo, Yo tengo como la duda de cómo puede socializarse la experiencia más allá de las redes que se empiezan a tejer, que si bien son muy importantes y empiezan a impactar, ¿cómo podría ser la socialización de la experiencia, a lo mejor más allá de Cuernavaca o más allá del DF o lo cercano? No sé si haya incluso ya eso que se pudiera vivir en otros lados o incluso hacer la escuela en otros países o en otros estados, etc. Ese por un lado, en lo físico, y en lo conceptual, en la parte de si está considerado. Yo sé que estas cosas uno llega a veces por caminos muy raros, ¿no? Pero creo que a los periodistas, a los periodistas que trabajan en los medios convencionales,
que tienen también una inquietud que ha quedado soterrada porque en los medios pues no les dejan, aunque ellos quieran no les dejan, y ellos terminan participando a veces en muchos proyectos como estos, pero algunos no saben que existen o algunos están en la dinámica del trabajo del día a día, de salir a cubrir la nota, etcétera, y que les gustaría y que sería bueno que pudieran ser invitados o estar en la escuela de periodismo. Me parece como que esta parte de llenar las 12 cuartillas, me parece que tiene un sentido, pero justo para socializar esta experiencia no sé si se ha pensado como invitar a periodistas convencionales, porque a ellos les ayudaría mucho. Obviamente no todo el mundo, ¿no? Pero no sé, como idea o como duda más bien. Bueno, voy a contestar rápido para que nos quiera también contestar esa pregunta, tenga la oportunidad. Una de las razones de por qué tenemos la solicitud tan larga es que es muy importante para nosotros. Bueno, hay dos razones. Uno, porque es muy importante que la gente realmente demuestre su esfuerzo y su deseo de participar y que le cueste un poco. O sea, que cuesta trabajo llenar la solicitud. Hace que las cosas valen un poco más en ese sentido. Y la otra razón es que pues, de hecho yo también en el 2004, todos los que estamos aquí hemos llenado la solicitud y sabemos que es una de las pocas solicitudes en donde te preguntan cosas. No pedimos CV, o sea, pedimos que nos cuentes un poco sobre ti. Y hay pocos espacios para eso. Ahora, yo creo que sí cuesta recursos hacer la escuela. Si podríamos hacer más, lo haremos. En algunas ocasiones hemos hecho talleres en otros lados. Hicimos uno en España, en Nueva York, algo con el mismo sentido. Pero otra cosa que también me da mucho gusto es que creo que mis compañeros pueden, yo creo que constar y corroborar de que después de esa experiencia, la idea es que cada quien se convierta en algún tipo de organizador en su entorno y que no necesariamente necesita la escuela para ir organizando a sus compañeros. Ojalá pudiéramos hacer muchas escuelas más para hacer precisamente lo que tú dices, de socializarlo más. Es una gran lucha económica de hacer esa escuela cada año, pero ojalá podamos hacer más y más. Entonces, en un principio estoy de acuerdo contigo. Y eso también funcionaría si realmente todos los periodistas a la hora de ejecutar su trabajo tuvieran este interés. Uno pensaría ingenuamente que así es, pero no. O sea, no todos los periodistas que deciden estudiar periodismo o ejercerlo por alguna razón en la vida tienen el interés real de visibilizar este tipo de escuelas, de información o de lo que sea, ¿no? O por esta línea, no todos. Entonces, incluso me parece que en este año yo estuve en la escuela, venían algunos de medios, o sea, de Jornada, Milenio, al final no toman el taller. ¿Razones? No sabemos, ¿no? Pero yo creo que a la gente que le interesa tener esta línea de trabajo en la vida, no importa lo que te dediques, tú vas buscando los caminos y no al revés, aunque a veces también te encuentran, ¿no? Pero pues el chiste es, por ejemplo, en este tipo de grupos que cada quien comparta esta información para que se vaya acercando más gente. Tiene que funcionar así. Tal vez si fuera tan masivo su éxito, que yo creo que lo tiene, no sería tan claro, ¿no? O sea, se van dando pasos, pero son pasos como muy claros y la gente que se va adhiriendo a estos proyectos es con un interés muy firme de colaborar en lo que sea, ¿no? También el año pasado, después de una reunión como esta, donde también se habló un poco sobre lo mismo, la gente parecía suficientemente interesada como para generar un taller de no violencia y al final nadie acudió.
Entonces, bueno, si hubiese interesados, pues también habrá que comunicarlo para que lo hagamos, ¿no? Porque pues, sí se podría hacer un taller de resistencia civil no violenta, o sea, pero habrá que juntar gente, porque la vez pasada, pues, o sea, yo ando repartiendo por todos lados, comunicándome con la gente que dijo estar interesada y al final no sucedió nada, ¿no? Entonces también se trata de sacudir un poco esa apatía y realmente, pues, decidir que sí vas a tomarlo, y en ese caso era una solicitud de una hoja y nadie la llenó. Entonces, también estaría bien si tienes este interés, pues comunicárnoslo, ¿no? Y tal vez podríamos este año tener mejores resultados con respecto a la organización del taller de resistencia civil no violenta.